Hoy en Golpe de Estadio cerrado, Eric Lira se va a jugar al Mónaco en Francia. La Liga MX humilla a la MLS. Todos los equipos de México están en las semifinales. América, Monterrey, León y Toluca jugarán esta antesala de la final de la Leagues Cup. Y Barcelona y Real Madrid con 2 victorias consecutivas. Ya empieza Golpe de Estadio. Golpe de Estadio está patrocinado por Bimo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimo.com para más detalles. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Carlos Maciel, episodio 351 de Golpe de Estadio. Dominio mexicano, dominio de la Liga MX en la flamante Leagues Cup. 4 equipos se metieron a las semifinales, eliminaron a todos los de la MLS. El día de hoy nos acompaña el editor del clasificado, Pablo Scarpellini, al cual tengo el placer de saludar. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Yo sé que querías hablar de este torneo binacional, la Leagues Cup, que te llama mucho la atención. ¿Cómo estás? Deseando estaba, Carlos, con muchísimas ganas. Gracias por tenerme aquí en el programa una vez más. No, gracias a ti por el tiempo y ya lo vamos a analizar, este dominio de la Liga MX. Si eres fan del LAFC, estás de suerte. Con la tarjeta de débito Bimo LAFC Mastercard, puedes entrarle al juego. Con cada compra, no esperes más y visita bimo.com/LAFC para representar a tu equipo hoy. Golpe de Estadio es presentado por el clasificado. Los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube de la compañía, darle clic en la campanita, buscar el playlist de Golpe de Estadio. Van 351 episodios. Y arrancamos con la información deportiva. Cuartos de final de la Leagues Cup, este torneo de Liga MX contra la MLS. Monterrey venció 2-1 a Chicago. León 3-0 a Real Salt Lake. Cuarta victoria consecutiva. Toluca 2-0 a Austin. Y el equipo más grande de la CONCACAF, el América, venció caminando 2-0 a Columbus Crew. ¿Qué te dice que los equipos mexicanos hayan pasado a las semifinales eliminando a los de la MLS, Pablo? Me parece súper interesante este enfrentamiento entre equipos de ambos lados de la frontera, porque es una historia de altos y bajos, ¿no? Aparte, Sí. En este mismo torneo, al principio, los partidos de la fase de liga los dominaron claramente los equipos de la MLS y ahora cuando llega el momento decisivo son los equipos mexicanos los que se llevan el gato al agua. Me parece que establece una comparación interesante entre dónde está el fútbol mexicano y dónde está el fútbol estadounidense. Al final, ¿no? Nos lleva a esa conclusión, ¿no? ¿Quién invierte más? ¿Qué liga es mejor? Sé que hay un eterno debate. Obviamente, hace 20 años la MLS no era nada. Nada. Y hoy Ya puede competir. de planta cara. Es muy interesante. Lo lógico es que los equipos mexicanos ganen. ¿Por qué? Hay mucho más tradición, es una liga que invierte muchísimo dinero, que tiene una solera México como país futbolístico en términos de tradición que no tiene Estados Unidos para nada, pero el poder del imperio, del dinero, hace que se vaya equilibrando y ha ido aumentando. Y luego el hecho de que plataformas como Apple TV constantemente estén haciendo que la gente se conecte más, me parece muy interesante desde ese punto de vista. Histórico, ¿no? Dentro de la historia de este torneo, que es muy corta, que vaya a ganar un equipo mexicano, pero a mí no me extraña, ¿no? Pero me comentabas que es la primera vez, ¿no? que gana un equipo mexicano, las otras 3 se las llevaron los gringos, ¿no? Sí, en este nuevo formato que es de fase de grupos y luego, o sea, que compiten todos los equipos de la Liga MX y los mejores de la MLS. Entonces, que sean los 4 equipos semifinalistas de México, sí es la primera vez. Las otras 3 había ganado la MLS, pero incluso por paliza, porque se metían a cuartos de final. No era este formato de 4-4, se metían pues casi todos los equipos de la MLS y ahí perdía, digamos, que relevancia el torneo. Tú como espectador que no tienes, pues digamos, como ese arraigo con algún equipo de un país o de otro, ¿te interesa más ver un partido de fútbol si hay un equipo mexicano? ¿Crees que la Leagues Cup necesita más a los equipos de la MLS o de la Liga MX? Sí, efectivamente es un incentivo que haya un equipo mexicano jugando aquí. De nuevo, la historia, la solera de los equipos determinados son equipos con peso, son equipos que han participado en copas intercontinentales, en torneos internacionales. Por supuesto que es mucho más interesante. Y luego además te ayuda a medir realmente, ¿no? Esa obsesión de los mexicanos de compararse con el fútbol estadounidense desde que los americanos han ido subiendo mucho y los tenían. Pero ellos se comparan con nosotros, Pablo. Y los tenían de padres también durante un tiempo, ¿no? Sí. A mí me parece
realmente fascinante, ¿no? Porque además hay un cruce evidente, cultural, entre ambos países, fortísimo, hay una relación enorme, ¿no? Entonces el hecho de ver esa competición me parece justo y necesario. Ahora, también llega en un momento interesante por lo que ha pasado en el Mundial. México venía de ser un equipo que no apuntaba para nada, que iba a ser un desastre y una catástrofe, y resultó ser un equipo bastante vistoso y bastante brillante con respecto a las expectativas de los propios analistas. Sí, muy cierto. Estados Unidos un poco parecido. También un equipo mucho más alegre, con un fútbol más coral, con individualidades interesantes de Pulisic, de Balogun. Al final los dos llegaron a la misma ronda. Creo que merecieron los dos llegar más lejos. Entonces, yo lo veo la balanza muy equilibrada y este torneo es un poco el reflejo de lo que está pasando ahora mismo. Sí, porque en esa rivalidad de Estados Unidos con México siempre se da en selecciones, ¿no? En equipos nacionales. Y hablando de la Copa del Mundo, creo que México dejó mejor sabor de boca. Estados Unidos empezó bien, o sea, fue de más a menos, y México todo lo contrario. Un debut contra Sudáfrica, pues dubitativo, se generaba muchas dudas, y creo que levantó el nivel y a Inglaterra le hizo partido, que para mí fue imperdonable que no pudieran ganarle o empatarle a Inglaterra, que se quedó rápidamente con un hombre menos, y Estados Unidos cerró el Mundial de una manera malísima, con la polémica de Balogun. Y con un 4-1 de Bélgica, que tampoco era el gran equipo. Entonces creo que en esa comparación México salió un poquito mejor librado. Está demostrado que tener a Trump de tu lado nunca es buena cosa. Sí, es que esa polémica a mí me parecía muy peligroso que un jefe de Estado, el que sea, se haya metido a la FIFA y a pedirle un favor como personal. Claro, no me suspendas a eso. Y más cuando es un asunto de corrupción clara, ¿no? Y manifiesta. Es decir, sí, yo llamé a mi amigo para que le quite la tarjeta roja y mi equipo haga trampas y no me importa, y lo digo abiertamente. Entonces, es de las cosas más descaradas que he visto yo en mi vida, ¿no? Completamente insólito. Sí, y que al mundo del fútbol no le pareció en absoluto este tipo de cosas, es sentido común. Sí, o sea, cuando hay que tiene que dominar lo deportivo. O sea, Balogun no debía jugar, y creo que Pochettino pues no lo hubiera puesto, ¿no? Ni siquiera. Así que pienso por esos motivos que México dejó un mejor sabor de boca. Ahora, las semifinales, Toluca contra León, por lo que has escuchado en este, pues rodeado de mexicanos, eres un periodista pues todoterreno, conoces al vivir en Estados Unidos de la Liga MX. ¿Quién crees que pueda pasar? ¿Quién crees que sea el favorito, Toluca o León? Yo diría que Toluca, lo estuve viendo un rato y por el despliegue que han dejado me da la impresión de que podría ser favoritos. La otra semifinal también está bastante abierta, ¿no? Sí. Ahí vamos a ver qué puede pasar por ese lado. En cualquier caso, final mexicana, supongo que habrá mucha expectativa en términos de público y beneficioso también para el torneo, ¿no? Que haya equipos mexicanos metidos por la afición. Ya sabemos el sabor de las gradas, sí. ¿Cuál va a ser, ¿no? Yo creo que el comité organizador de la Leagues Cup está contento de que estén equipos mexicanos y que esté el equipo más importante de la Liga MX, que esté el América, o que estuviera en las Chivas, o que estuviera el Cruz Azul. Están contentos con eso. Toluca viene de ser bicampeón de la Liga MX, ganó la CONCACAF, o sea, es un equipo muy serio, bien dirigido por Antonio Mohamed. Y en el caso de América contra Monterrey, sí lo veo mucho más abierto, pero el factor de la localía. Es cierto que van a jugar en Estados Unidos, pero al jugarse en Carson, en Los Ángeles, es una sucursal del Estadio Azteca, del América, y creo que tiene mucho más apoyo porque Monterrey, fuera, el equipo de Rayados, fuera de Nuevo León, no existe. A nadie le importa Rayados de Monterrey como si importa, por ejemplo, América, Chivas y Cruz Azul en Estados Unidos. Por supuesto, ahí va a ser un factor determinante. Me imagino que estarás tú ahí apoyando con la bufanda. No, por supuesto que no llegó el Necaxa a esta Leagues Cup. Bueno, así se van a jugar la próxima semana, el 2 de septiembre, Toluca contra León en Houston y América contra Monterrey, como ya lo dije, en Carson, California. Vamos a la pausa en Golpe de Estadio. Al regreso vamos a hablar de la Liga de España, porque los partidos pendientes de la jornada 1 se jugaron esta semana. El Real Madrid goleó a la Real Sociedad y el Barcelona ahí con una polémica arbitral. Estará Pablo diciéndonos, ¿era expulsión para Lamine Yamal, sí o no? Se empieza a ver la mano de la Liga de Negreira. Lo vamos a hablar todo en Golpe de Estadio. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tap whenever you're ready. That's your BMO LAFC debit MasterCard. It taps you into the game. I just got it with my BMO checking account.
Ooh, that's cool. Try this. My bad. Ya estamos de regreso en Golpe de Estadio, que está patrocinado por Vimo. Si eres fan del Angel City FC, estás de suerte. Con la tarjeta de débito Vimo Angel City FC Mastercard, puedes entrarle al juego con cada compra. No esperes más y visita vimo.com/ACFC para representar a tu equipo hoy. Seguimos con la información deportiva en Golpe de Estadio 351. Está con nosotros el editor del clasificado, Pablo Scarpellini, español. Y vamos a hablar precisamente de la Liga de España. ¿Quién mejor que tú para hablar de esta liga? El Betis venció 1-0 al Valencia. El Madrid 4-1 a la Real Sociedad con un hat-trick de Kylian Mbappé. ¿Ves diferente a este Real Madrid de Mourinho comparado con el desastre que fue la temporada pasada, Pablo? Tristemente sí, lo veo mucho mejor, ¿no? Como culé lo digo, ¿eh? Sí, lo veo muy bien. Mínimo más ordenado, ¿no? Más ordenado, con mayor presión arriba, un equipo que puede llegar a ser temible, sin lugar a dudas, que ha fichado muy bien. Esos fichajes me duelen especialmente. Cucurella, lateral izquierdo, Dumfries en la derecha, Konaté, este chico Diomandé. Ha fichado mucho y muy bueno. Y se le fue la cerecita del pastel, que se lo robaron al último, ¿eh? Rodri. Esa puede ser la clave de la temporada. Por ahí puede acabar el Madrid haciendo aguas si el centro del campo no termina de funcionar. Pero tienen a Bernardo Silva, otro gran fichaje, que también quiere ir al Barcelona. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y creo que por ahí el Madrid va a estar a un nivel superlativo, me da la impresión. Si Mourinho consigue imponer el respeto que otros entrenadores no han podido imponer, consigue que los de arriba presionen, el equipo puede funcionar muy bien, porque jugador por jugador tiene una plantilla descomunal. Solamente en el lateral izquierdo tiene a 4 jugadores. Estamos hablando de Cucurella, ha venido a ser titular por delante de Mendy, de Carreras y de Fran García. Ahí es nada, ¿no? Y Dumfries está reemplazando a Alexander Arnold a la derecha. Es decir, el plantillón es descomunal y a poco que se conecten pueden jugar muy bien. Ojo que el año pasado también pintaban con que tenían a Mbappé y a Vinicius, o sea, jugador brasileño por la derecha que llevo un tiempo que lo tengo una nube en la cabeza y no lo recuerdo, que se lesionó hace poco. Recuérdame, Carlos. Rodrigo, gracias. Rodrigo Góez, gracias. También pintaba para ser un equipazo y al final fue un desastre, ¿no? Pero sí, sobre el papel tiene una pinta extraordinaria el equipo y de momento 2-2, pasó a apuros en el campo del Español, empató de milagro en el último minuto, pero ahí va, ¿no? Agarrando ritmo. Yo siento que al Madrid, o sea, sí fichó bien, pero le sigue faltando un centro delantero y le sigue sobrando un extremo izquierdo, una gran estrella, porque ya nos dimos cuenta que Vinicius y Mbappé no son compatibles en el mismo equipo, porque ocupan la misma posición, ambos se sienten cómodos partiendo de la izquierda, centralizando, ambos hacen el mismo movimiento y Kylian Mbappé jugando como centro delantero no se siente cómodo y no es donde mejor luce. Yo soy de los que pensaban que tenía que salir uno y era Vinicius, porque a Mbappé no lo iban a vender después de tantos años de estarle rogando o convenciendo para que fichara con el equipo blanco. A Vinicius, la venta de Vinicius le hubiera dejado al Madrid mínimo 150 millones y le hubiera ahorrado muchos problemas. Entonces creo que tenían que haber vendido a Vinicius y llevar un buen centro delantero tipo Haaland. Y ahí se equivocó el Real Madrid, porque no veo ese centro delantero, ese killer que siempre pues, han tenido los equipos importantes. Eso le falta al Real Madrid. Y siento mucho pesimismo en el madridismo, que dicen, bueno, pues es que este equipo tal vez no le dé para ganar la Liga. Pero quiero recordar que cuando llega Mourinho la primera vez al Real Madrid, estaba el mejor Barcelona de la historia y les arrebató una Copa del Rey, les arrebató una Liga, con la Liga de los de más de 100 puntos, 121 goles a favor. Entonces, Mourinho tiene no sé si la varita mágica, pero sabe cómo trabajar con un vestuario complicado que es el Real Madrid y que se ha comido a muchos entrenadores. Seguro. Bueno, varios apuntes sobre eso que dices. Sí, es posible que los weakest links, o sea, las grandes carencias de Madrid puedan venir claramente de la falta de un buen armador o un mediocentro en el centro del campo, para tener un juego más creativo, tipo lo que tienen algunos equipos como el Arsenal, el Barcelona, el City de Guardiola. Es decir, que es un poco lo que busca el Madrid al final. Cierto que lo de la competencia de Vinicius, la incompatibilidad de Vinicius con Mbappé es manifiesta. No solamente por un tema de por dónde juega cada uno, sino por un tema de egos. Egos, sí. Y eso es indisoluble, ¿no? O sea, eso es un conflicto que yo creo que va a perdurar forever and ever, ¿no?
Entonces, por esos dos lados puede tener problemas. Mourinho, si vuelve a aplicar lo que ya pasó entonces, por supuesto que puede ser una fórmula ganadora. Pero, ojo, Mourinho no es el mismo. Han pasado 13 años, yo lo veo más blandito. Sí, yo lo veo más tranquilo. Más relajado. Sí. Ya no se va a ofuscar tanto, ya no se va a encabronar tanto, con perdón, y no va a buscar tanto el conflicto, me da la impresión. Y él mismo lo decía el otro día, me tomo los partidos con mucha más calma, con menos vehemencia, provoca menos. Es un tipo menos malo, menos villano, entre comillas, ¿no? Y eso puede ser positivo para la imagen del club, a lo mejor no tanto para el vestuario, vamos a verlo. De momento va bien. Y luego también puede tener otra cosa a favor, que es que como es un entrenador que está un poco de vuelta de todo, pues puede decir, mira chicos, me da igual que uno se me revele, no voy a tener ningún problema en sentar a este y al otro, sin ni siquiera ser la voz de autoridad que era antes, sino la voz de la experiencia. Sí. Te siento, te callas y no vuelves a jugar nunca más como no hagas lo que yo te diga. Y por ahí puede pasar un poco la clave de este nuevo Mourinho que haga triunfar al Madrid. Y que respetan a Mourinho por su trayectoria, por su experiencia. Eso seguro. No respetaron a Xabi Alonso y no respetaron mucho menos Para nada. a Arbeloa. Entonces, por eso digo que ese vestuario se ha comido técnicos, pero Es un gallinero total. Sí. Sí, Y claro. Mourinho tiene esa capacidad. Ahora, hay pros y contras del nuevo carácter de José Mourinho, que es más mesurado. Los pros, que el equipo va a tener mejor imagen, que no va las conferencias de prensa no van a explotar, no le va a meter el dedo en el ojo al rival. Entonces, en ese sentido, pero la Que no va a ser un energúmeno, vamos, Sí. básicamente. Es que ese dedo en el ojo, o sea, No. los clásicos eran una guerra y mucho era por José Mourinho. Hay que recordar que Ted Lasso, la serie de Apple TV, el personaje del villano, Está inspirado en él. totalmente. Y es por algo, ¿no? Sí, se ganó esa fama José Mourinho. Osasuna venció 2-1 al Celta y el Barcelona 2-0 al Athletic de Bilbao. Aquí hubo una jugada polémica, Pablo. Yo no sé qué piensas tú al que inicio con del partido. Creo que con el tiempo que tenemos es mejor que nos centremos en cosas realmente relevantes. ¿No te pareció una expulsión o aunque sea dudosa No, para nada. de Lamine Yamal sobre Laporte? No, para nada. Es una entrada a destiempo y fea, pero abajo al pie, tarjeta amarilla y chao, hasta luego. Lo digo para los conspiranoicos que nos estén viendo, que se olviden que en esta no vamos a entrar. Y ya que estamos hablando del Barcelona, me parece muy interesante, al mismo nivel de análisis del Madrid, qué trae el Barcelona y qué posibilidades tiene, ¿no? Sí. Porque también es muy interesante lo que ha pasado con el Barcelona, ¿no? Son almas gemelas de alguna manera, ¿no? Totalmente. El Madrid y el Barcelona siempre se están mirando a ver qué hace uno y el otro, ¿no? Me parece que el Barcelona tiene mejor equipo que el año pasado, que también tiene un equipazo, porque tiene una serie de automatismos con los que juega, tiene un centro del campo descomunal, y a pesar de que no tiene un 9, creo que tiene suficiente gol. Pero podría, de nuevo, tener problemas con esa falta de 9, porque Rafinha no es un 9 y lo puede echar de menos, y a mí me sigue preocupando y mucho la defensa. Porque mientras que el Madrid tiene un equipo descomunal en defensa, hablábamos antes de los laterales, de Cucurella y de Dumfries, el Barcelona todavía en eso creo que tiene mucho a deber. Y es algo que no ha corregido, ¿no? No, y no entiendo por qué. Porque tuvo a Cucurella a tiro, que dijo que si el Barcelona le llamaba no le iba a decir que no. O sea, todos los fichajes del Madrid querían ir al Barça. Los primeros sí, otros no, ¿no? Otros no, pero los primeros desde luego. Sí, bueno, ahí está la hemeroteca, ¿no? Cucurella lo dijo mucho antes, ¿no? A mí me parece que por ahí puede sufrir y que luego no ha ido por un central zurdo como Laporte. Podrías haber replicado un poco la defensa de España en el Mundial, que fue la clave de que España ganara el Mundial, como lo ganó, sin sufrir, que eso es increíble, ¿no? Porque la defensa era imperturbable, ¿no? Entonces, sólida como una roca. Un solo gol recibieron. Un solo gol recibieron y eso es increíble, ¿no? Lo podía haber replicado hasta cierto punto. Laporte estaba disponible, Cucurella estaba disponible, estaba en el mercado, y el hecho de que el Barcelona no vaya por eso, creo que al final le puede pasar factura. En el triunfo el otro día contra el Atlético de Bilbao, 2 errores en defensa de Gerard Martín, que es este central zurdo que es voluntarioso, le echa ganas, lo hace bien, pero creo que le falta para ser titular del Barcelona, y en un partido contra el PSG o contra el Bayern de Múnich o contra el Madrid Esos errores cuestan. puede hacer aguas. Sí. Sí, por supuesto. Y hablando del Barcelona y la ausencia de un 9, porque se fue Robert Lewandowski, que por cierto está jugando en la MLS, ¿qué piensas del caso de Julián Álvarez? ¿Qué piensas y qué información nos tienes? Porque sabemos que estás muy informado de la Liga de España, del tema del Barcelona. ¿Qué nos puedes decir de Julián Álvarez? ¿Va a fichar por el Barcelona, sí o no?
Julián Álvarez no va a fichar por el Barcelona, va a seguir en el Atlético de Madrid y no va a salir. El lunes se cierra el mercado, el Atlético de Madrid está completo. O sea, está cerrado, no va a llegar. Yo no creo. El Atlético está totalmente cerrado a la opción de, desde luego, completamente cerrado a la opción de vendérselo al Barcelona, que era el sueño de Julián. Y ahora lleva 3 días en entrenar. Hoy se ha presentado por la tarde en el entrenamiento, después de 3 días de manifestarse indispuesto, que todos sabemos que esa indisposición viene de la depresión que debe tener, porque la grada del Atlético de Madrid le está condenando por su deseo de irse a jugar en Barcelona. El equipo tomó la decisión equivocada de apartarlo de las celebraciones o del saludo tradicional al equipo después del último partido de Liga en el Calderón, perdón, en el Metropolitano, en el primer partido de Liga del equipo frente a su afición, y creo que eso le está pasando una factura enorme. Él se lanzó a la piscina sin agua, dijo en el Mundial: mi sueño es jugar en el Barcelona, suponiendo que a lo mejor ya había algo hecho o que había alguna posibilidad, y el Atlético se ha cerrado en banda. ¿Por qué? Principalmente porque aunque le den 150 millones de euros, que no se los va a dar el Barcelona y que para mí no los vale Julián, no tiene cómo reemplazarlo. En este momento el mercado de delanteros está muy escaso, es muy difícil encontrar a alguien que lo reemplace. Con lo cual yo creo que Julián lo tiene muy complicado. O consigue una cesión con el Manchester City, que acaba de entrar en la puja, que es como la sorpresa de última hora, para reemplazar algunas de las piezas que han perdido en ataque, o yo creo que se queda en Madrid y va a tener que purgar durante un tiempo. Sí, porque Simeone no perdona ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te lo hace pagar. Ya sucedió, por ejemplo, con Griezmann, ¿no? En el primer intento del Barcelona de llevarse al francés, sucedió algo similar y chupó banquillo durante media temporada, hasta que me imagino que hicieron las paces. Es el destino que tendrá Julián Álvarez, que en todos lados decían que ya estaba casi hecho, que el no convocarlo para el partido del fin de semana hablaba de un posible fichaje con el Barcelona, pero no es así. O sea, el Atlético de Madrid dice: no me voy a deshacer de él, y si lo voy a vender o a prestar, no va a ser al Barcelona. No, de ninguna forma. Y aunque fueran 100, 150 millones, 200 millones, cualquier salvajada, el Atlético de Madrid no está dispuesto de ninguna forma. Dicen que están muy ofendidos por la forma de manejar el caso del Barcelona. ¿Y qué piensas tú de eso? Porque los está acusando de ir contra las reglas de la FIFA. A mí me parece absurdo, honestamente. Es decir, esto es un mercado libre y hay jugadores que si se quieren manifestar y se quieren cambiar de equipo están totalmente en su derecho de cambiar de equipo. Y el Barcelona de intentar meter presión para quitarle un jugador a otro equipo. Esto es una competición dentro y fuera de los despachos. Y fuera de los despachos, sí, entiendo que hay una serie de reglas, pero no es como que el Barcelona está yendo a buscar al jugador a Madrid y lo mete en un avión y lo secuestra y se lo lleva. Le están planteando comprarlo y pagar la cláusula. Yo no sé dónde está el delito ni la ofensa. Todo este teatro me parece completamente absurdo. El Atleti tiene un grandísimo jugador, el Barcelona le encaja perfecto, es la clase de 9 que está buscando, un jugador no 9 típico de área, pero habilidoso, capaz de manejar el balón, que además tiene gol, que puede conectar bien con los jugadores en la banda, con los extremos, que se puede asociar bien, que no es un killer tipo Haaland que te obliga a tener una pieza y fija que al Barcelona le gusta menos, y lo quieren comprar. Yo no veo cuál es el problema, y el jugador está manifestando que se quiere marchar. Es como si tú te quieres ir a la competencia y trabajar con Telemundo y no te dejamos y te obligamos. Pues es lícito que te quieras cambiar a otra empresa y que quieras irte a otro lado, aunque tengas un contrato. Los contratos están para cumplirse, pero también para romperse. Yo decía que, o sea, calificaba al Atlético de Madrid hace unos días como una novia tóxica que no dejaba ir al novio a otro lado, que se había enamorado de otra persona, y la novia tóxica, el Atlético de Madrid, le decía: aquí te quedas porque estamos casados y tenemos un contrato y te tienes que quedar. Exacto. Yo también estoy en contra de que un futbolista no pueda decidir sobre su futuro, en dónde quiere jugar. Para eso están los contratos, sí, pero a mí me parece increíble, no me gusta que los futbolistas no decidan sobre su futuro. Eso es lo que no me gusta. Eso uno. Y dos, que el club podría decir, más allá de sentirse ofendidos y tal, y vilipendiados, podrían decir: bueno, vamos a sentarnos a hablar. Hay una cláusula de 500 millones, yo no lo quiero vender porque no me interesa, pero no estoy ofendido, es normal. Más bien, podrías decir lo contrario. Me siento halagado de que un club como el Barcelona quiera uno de nuestros jugadores. Yo no veo nada raro, es normalísimo. Sí. Lleva sucediendo desde que el mundo es mundo. Y va a seguir sucediendo. Obvio, jugadores que se van del Barcelona al Madrid, que si Figo, que si Luis Enrique, el otro, y del Atleti igual. Griezmann, David Villa, Luis Suárez. ¿Cuántos jugadores no tiene el Atlético de Madrid que han llegado del Barcelona y se han beneficiado de eso, ¿no? Entonces, y casi gratis, además. Y casi gratis, y bueno, y cuando hay que pagar se paga, y bueno, mira, el Barcelona le compró a Griezmann y le salió fatal la operación, y al final acabó volviendo. Entonces yo no veo
el agravio o este calentamiento o este culebrón el cruce de declaraciones entre directivos de uno y otro equipo, a mí, como aficionado, me parece un poco absurdo, la verdad. La verdad es que sí es un lío. Esta novela pues no tendrá final feliz para el Barcelona, ni para Julián Álvarez, ni para el Atlético de Madrid, porque estar obligando a un futbolista y que no va a estar al 100% comprometido con tu equipo, no veo de dónde pueda ser sano. Le obliga a estar jugando por lo menos un año más en Atlético de Madrid y volverá a tener el mismo culebrón el año que viene y a ver si esta vez sí se abre la lata. La ventaja que tiene es que el Barcelona no ficha ningún 9 de momento, ni parece que lo vaya a fichar, con lo cual le queda la esperanza de algún día vestirse con el mejor equipo que hay en estos momentos, ¿eh? La nueva novia de Julián Álvarez le dice: yo te espero, no voy a tener novio y te espero hasta que te puedas divorciar del Atlético de Madrid. Virgen y pura. Exactamente. Y hablando de fútbol internacional y como última nota, el mexicano Eric Lira fichó con el Mónaco para jugar en la Liga de Francia. Ahora que el fútbol se ha vuelto muy físico y más competitivo en ese sentido, Eric Lira es un tipo bajito. ¿Crees que un futbolista que mide 5'8", 1'72", pueda competir en ese nivel? Porque bueno, el Mónaco va a tener competencias europeas también. ¿Crees que pueda competir un tipo bajito en esa liga? Sí, hay un montón de ejemplos, incluso actualmente, ¿no? Hay un jugador en el Bayern de Múnich, ahora se me escapa el nombre, que es una de las sensaciones del Bayern de Múnich. Está Brian Zaragoza. No. Pedri, el mismo Pedri. No creo que sea un caso tan así, pero es decir, sí. Quiero decir que hay jugadores, o Eric García como central en el Barcelona, que no es un jugador especialmente alto. Yo no veo ningún problema en el fútbol todavía. Eso no es un factor diferencial. Sí, obviamente ha crecido todo el mundo mucho. Incluso las ligas en México, que antes tal, hay mucha gente muy grande y muy alta. Pero no creo. El fútbol es un deporte de habilidad. Y sobre todo que sabe con la pelota Eric Lira y fue uno de los futbolistas más destacados de México en la Copa del Mundo. Mucha suerte al mexicano que ya fichó con el Mónaco y va a cumplir su sueño europeo. Llegamos al final de Golpe de Estadio. Estuvo con nosotros Pablo Scarpellini, el editor del Clasificado. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por esa información que nos diste nos aclaraste el panorama sobre el Barcelona, el Atlético de Madrid y Julián Álvarez. Cuando quieras, aquí puedes regresar para hablar de la Leagues Cup, de la Liga MX, que tanto te gusta. Con mucho gusto. Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias, Pablo. Fue un placer para nosotros tenerte en Golpe de Estadio, que está patrocinado por Bimo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimo.com para más detalles. A nombre del productor del programa, Giancarlo Bresani, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos suscribirse al canal de YouTube de la compañía. Mi nombre es Carlos Maciel. Les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando. Si eres fanático de los deportes y quieres más contenido de Golpe de Estadio, te recomendamos estos videos.